dictadura no se puede hablar contra nadie porque te puede costar la vida, ¿no? Así que hay un miedo siempre cuando se le habla a las personas en autoridad. Y digo ese cuentecito pensando en las lecturas de hoy y pensando especialmente en Pedro en la primera lectura. Tenemos que pensar un poquito lo que está pasando aquí. Pedro está compareciendo frente a los líderes de los judíos, frente a Caifás, frente a Anás, frente a los fariseos, al Sanedrín. Son los líderes que están ahí. Y obviamente es muy difícil cuando tenemos que enfrentarnos con personas que tienen autoridad sobre nosotros, que los vamos a acusar de algo. Es muy difícil decirle lo que nosotros creemos de esas personas. Es mucho más fácil a esas personas decirle lo que creemos de otra persona, ¿verdad? Eso es lo que es fácil. Pero si pensamos en Pedro, piensen lo que habían pasado los apóstoles con la crucifixión de Jesús. Y ahora Pedro se enfrenta con la misma gente que crucificó a su maestro. Y ante esa gente, en cierta manera, les imputa el crimen de Jesús. Ustedes se imaginan, ante la autoridad de los mismos que crucificaron a Jesús, Pedro se para entre ellos y los acusa de haber matado a Jesús. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Y nuevamente el poder y la certeza, la seguridad que tenía que tener Pedro para poder hacer eso no es normal, porque nadie trata de hacer eso. De hecho, anoche el arzobispo estaba con nosotros porque se confirmaron 6 de nuestros muchachos, una misa muy bonita con el arzobispo de Nueva Orleans, y una cosa de lo que nos retaba él a nosotros era que hoy en día cualquier persona puede decir cualquier cosa de cualquiera en cualquier momento y no importa lo que digan, podemos insultar. Y una de las reflexiones que hacía es que quizás en esta época donde los medios sociales, donde la manera en que nos comunicamos no es de cara a cara, sino que lo hacemos escondido, sin enfrentar a esa persona, es mucho más fácil insultar. Si yo tengo que hablar directamente con alguien, es mucho más difícil decirle lo que yo pienso. Pero si lo puedo escribir y lo puedo soltar por ahí, pues no me importa lo que pase. Y en cierta manera los medios hoy en día nos llevan a esa actitud donde pensamos que podemos decir cualquier cosa cuando posiblemente sería muy diferente si tuviéramos que hablar personalmente con esa persona. Pero fíjense, lo lindo de las lecturas de hoy es que Jesús nos está recordando que Él no solo fue buen pastor mientras estuvo con nosotros en la tierra, sino que aún después de la resurrección, Él seguía instruyendo, guiando, ayudando a sus discípulos y dándole la fuerza que necesitaban para poderse parar ante la autoridad y saber lo que tenían que decir. De hecho, que el Evangelio dice, los evangelistas nos comentan, que Jesús le decía a sus discípulos, cuando tengan que comparecer ante las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo los va a guiar y les va a decir lo que tienen que decir en ese momento. Pues esa es la promesa del buen pastor. Jesús, que no solo es buen pastor cuando está aquí, sino que aún después de su muerte y resurrección se preocupa de seguir ayudando a sus discípulos. Jesús no dijo, bueno, nos vemos, ya yo pasé mi pasión, me regreso al Padre y que les vaya bien a ustedes. No, sino que Jesús sigue ayudando, sigue auxiliando, sigue siendo el buen pastor. Y esa es la fuerza que tienen los apóstoles, que piensen en Pedro. Esta imagen de Pedro hablándole a los líderes judíos es increíble, porque este hombre tenía miedo. ¿Se acuerdan cuando la pasión